La historia, su importancia en la vida contemporánea. La historia es la disciplina que se encarga del estudio, análisis e interpretación de los acontecimientos y procesos que han ocurrido en el pasado y que han influido en la conformación de la sociedad actual. A través del estudio de la historia, podemos comprender cómo las acciones y decisiones tomadas en el pasado han modelado el mundo en el que vivimos, permitiéndonos aprender de los aciertos y errores de nuestros antepasados. Importancia de la historia en la sociedad actual. La historia es fundamental en la vida contemporánea, ya que nos permite comprender las raíces de nuestras tradiciones, valores y costumbres, y nos brinda una base sólida para construir nuestra sociedad, una sociedad más justa e inclusiva. Además, el conocimiento histórico nos permite analizar las causas y consecuencias de eventos pasados y entender cómo estos pueden influir en el presente y en el futuro. La historia también nos enseña a ser conscientes de la diversidad cultural y a valorar las distintas perspectivas que existen en nuestro mundo globalizado. La interconexión de la historia con otras disciplinas. La historia se conecta de manera intrínseca con otras áreas del conocimiento como la geografía, la economía, la política, la sociología, la antropología y las artes, entre otras. Estas disciplinas se nutren mutuamente, permitiendo un análisis más completo y enriquecedor de los acontecimientos pasados. Por ejemplo, la geografía nos ayuda a entender cómo las características naturales de una región han influido en el desarrollo de las civilizaciones y en el curso de la historia. Por otro lado, la economía y la política nos permiten analizar cómo las decisiones tomadas en estos ámbitos han determinado el destino de naciones y sociedades. Asimismo, la sociología y antropología nos aportan herramientas para comprender las dinámicas sociales y culturales que han dado forma a las comunidades humanas a lo largo del tiempo. Finalmente, las artes nos ofrecen una perspectiva única sobre la mentalidad, las creencias y los valores de las personas en diferentes momentos históricos. La historia es una disciplina esencial en nuestra vida cotidiana, ya que nos permite entender nuestra realidad actual y nos brinda las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos futuros, siempre teniendo en cuenta las lecciones aprendidas del pasado. La interconexión de la historia con otras áreas del conocimiento enriquece nuestra comprensión del mundo y nos invita a valorar la diversidad y complejidad de la experiencia humana a lo largo del tiempo. La historia como fuente de conocimiento del pasado. La historia nos brinda la oportunidad de explorar y analizar eventos, personajes y contextos que han influido en el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo, a través del estudio de documentos, testimonios, artefactos y otros registros históricos. Podemos adentrarnos en el pasado y comprender cómo se han desarrollado las sociedades humanas, así como las interacciones y conflictos que han surgido en distintas épocas y lugares. Esta comprensión nos permite aprender de los errores y aciertos de nuestros antepasados y valorar las experiencias que han moldeado nuestro mundo actual. La historia como herramienta para entender el presente. El conocimiento histórico nos ayuda a contextualizar y entender los fenómenos y problemáticas contemporáneas, analizar las causas y consecuencias de eventos y procesos históricos. Podemos identificar patrones y conexiones que nos permiten comprender mejor nuestra realidad actual. Por ejemplo, el estudio de la historia nos permite entender las raíces de conflictos políticos y sociales, así como los orígenes de movimientos culturales y científicos que han transformado la vida humana. La historia como base para la toma de decisiones informadas. El conocimiento histórico nos proporciona una base sólida para la toma de decisiones en la vida cotidiana y en el ámbito político y social. Al aprender de los aciertos y errores de nuestros antepasados,
podemos tomar decisiones más informadas y conscientes en la actualidad. La historia nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias y que es fundamental analizar y reflexionar sobre nuestras decisiones para evitar repetir errores del pasado y fomentar un futuro más justo, equitativo y sostenible. La historia en el análisis de tendencias y patrones globales. La historia también nos ayuda a identificar tendencias y patrones globales que nos permiten comprender la evolución de la humanidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos analizar cómo las migraciones, las innovaciones tecnológicas y los cambios en las estructuras políticas y económicas han influido en el desarrollo de las sociedades humanas. Este conocimiento nos permite identificar posibles desafíos y oportunidades futuras y nos brinda una perspectiva más amplia para enfrentarlos de manera efectiva y responsable. La historia como base de la identidad nacional. A través del conocimiento de los hechos históricos, las luchas, los logros y las tradiciones que han dado forma a una nación, sus habitantes pueden sentir un sentido de pertenencia y orgullo compartido. Por ejemplo, la historia de la independencia de México es un elemento clave en la formación de la identidad nacional mexicana, ya que permite a los mexicanos comprender y valorar la lucha de sus antepasados por la libertad y la autonomía. La historia como generadora de sentido de pertenencia. El estudio de la historia nos permite conectar con nuestras raíces y entender cómo nuestros antepasados han influido en nuestra cultura y forma de vida actual. Esto genera un sentido de pertenencia, ya que nos identificamos con las luchas, los valores y las tradiciones que han caracterizado a nuestras comunidades y regiones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, conocer la historia de los pueblos originarios de América puede ayudar a las personas a entender y valorar sus raíces indígenas y mestizas, fortaleciendo así su identidad cultural. La historia como fuente de inspiración. La historia está llena de historias de personas y comunidades que han enfrentado desafíos y adversidades con valentía, perseverancia y creatividad. Estas historias pueden servir de inspiración para las generaciones actuales y futuras, alentándonos a aprender de sus experiencias y aplicar sus lecciones en nuestras propias vidas. Además, la historia nos muestra que el camino y la transformación son posibles y que podemos contribuir al progreso de la humanidad a través de nuestras acciones y decisiones. La historia y su impacto en la diversidad cultural. La historia también nos permite comprender y valorar la diversidad cultural que existe en nuestro mundo. Al estudiar la historia de diferentes pueblos y culturas, podemos apreciar la riqueza de las tradiciones, creencias y formas de vida que han surgido a lo largo del tiempo. Esta comprensión nos ayuda a ser más tolerantes y respetuosos con la diversidad cultural y a reconocer la importancia de preservar y proteger nuestro patrimonio cultural para las generaciones futuras. La historia como fuente de aprendizaje. La historia como herramienta pedagógica. La historia es una herramienta pedagógica fundamental en la educación, ya que permite a los estudiantes comprender el mundo en el que viven y cómo ha evolucionado a lo largo de los tiempos. A través del estudio de la historia, los alumnos pueden desarrollar habilidades analíticas y de investigación, así como aprender a interpretar y evaluar fuentes y evidencias. Por ejemplo, el estudio de la Revolución Mexicana puede ayudar a los estudiantes a entender las causas y consecuencias de los movimientos sociales y cómo estos pueden transformar la sociedad. La historia como medio para formar valores. La historia también es esencial para la formación de valores, ya que nos presenta ejemplos de muchas comunidades que han luchado por la justicia, la igualdad y la libertad. Estudiar la vida de personajes históricos como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela, por ejemplo, pueden enseñar a los jóvenes la importancia de la perseverancia, la empatía y la lucha pacífica por el cambio social. La historia como fuente de aprendizaje para la innovación. La historia nos muestra cómo las ideas y tecnologías han evolucionado y cómo han influido en la vida humana. Al estudiar la historia de la ciencia, la tecnología y la innovación,
podemos aprender de los logros y fracasos del pasado y aplicar ese conocimiento en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales. Por ejemplo, al estudiar la historia de la medicina, podemos comprender cómo se han desarrollado tratamientos y vacunas, lo que puede inspirar a los científicos a seguir investigando y descubriendo nuevas curas y terapias. La historia y su relación con el pensamiento crítico. El estudio de la historia también fomenta el pensamiento crítico, ya que nos obliga a cuestionar nuestras creencias y preconcepciones sobre el pasado y a confrontar diferentes interpretaciones y puntos de vista, al analizar eventos históricos y sus múltiples causas y consecuencias. Los estudiantes aprenden a formular preguntas, evaluar evidencias y desarrollar argumentos sólidos. Cuando digo estudiantes, me refiero a todas las personas que de alguna manera, independientemente de nuestra edad, estamos estudiando la historia o escuchando la historia. Esta habilidad para pensar críticamente es esencial en la vida contemporánea, ya que nos permite abordar los desafíos y problemas de nuestra sociedad de manera informada y reflexiva. La historia como campo de investigación. La historia como disciplina científica. La historia es una disciplina científica que busca comprender y explicar los eventos, procesos y fenómenos del pasado a través del análisis crítico de fuentes y evidencias. Los historiadores utilizan métodos y enfoques rigurosos para reconstruir el pasado, identificar patrones y establecer relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, el estudio de las guerras mundiales nos permite entender cómo las rivalidades políticas y económicas, así como los cambios tecnológicos, influyeron en el curso de la historia mundial. La historia como campo de investigación interdisciplinario. La historia es un campo de investigación interdisciplinario que se relaciona con diversas disciplinas como la sociología, antropología, política, economía y geografía. Al colaborar con expertos de estas áreas, los historiadores pueden enriquecer su comprensión de los eventos históricos y abordar preguntas más complejas. Por ejemplo, al estudiar la historia de la esclavitud en América Latina, los historiadores pueden trabajar con antropólogos y sociólogos para analizar cómo las estructuras sociales y culturales influyeron en la vida de los esclavos y sus descendientes. La historia como herramienta para la construcción de nuevas teorías y conceptos. La historia también es un campo que permite la construcción de nuevas teorías y conceptos. Al estudiar el pasado, los historiadores pueden identificar patrones y relacionarse con otros que no han conocido de manera previa, lo que lleva a la formulación de nuevas teorías y conceptos. Por ejemplo, al examinar el papel de las mujeres en la Revolución Rusa, los historiadores han desarrollado conceptos como el feminismo socialista y han enriquecido nuestra comprensión de las luchas de género en diferentes contextos históricos. El papel de la tecnología en la investigación histórica. La tecnología ha desempeñado un papel crucial en la investigación histórica, permitiendo a los historiadores acceder a nuevas fuentes y analizar datos de manera más eficiente. Las bases de datos digitales, los sistemas de información geográfica y las técnicas de análisis de texto permiten a los historiadores examinar grandes volúmenes de información y establecer conexiones que antes eran difíciles de discernir. Además, la tecnología ha facilitado la colaboración entre investigadores de diferentes disciplinas y países, lo que ha enriquecido nuestra comprensión de la historia global. La historia como patrimonio cultural. La historia como legado cultural nos permite comprender nuestras raíces y tradiciones, así como apreciar la diversidad cultural que existe en el mundo. Al estudiar la historia, nos conectamos con las experiencias de nuestros antepasados, lo que nos ayuda a valorar las diferentes formas de vida y a desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Por ejemplo, al aprender sobre la historia de la civilización maya, podemos admirar su conocimiento astronómico y arquitectónico y reconocer su aporte a la humanidad. La historia como fuente de conservación y protección del patrimonio cultural. Al estudiar y documentar el pasado,
Los historiadores ayudan a preservar monumentos, artefactos y tradiciones orales que son fundamentales para nuestra identidad cultural. Por ejemplo, la restauración de sitios arqueológicos como Teotihuacán en México o Machu Picchu en el Perú no solo permiten proteger esos lugares históricos, sino también transmitir su importancia a las generaciones futuras. La historia como base para la promoción del turismo cultural permite a las personas conocer y apreciar la riqueza histórica y cultural de diferentes regiones. El turismo cultural promueve el respeto por la diversidad y puede generar beneficios económicos para las comunidades locales. Por ejemplo, al visitar la ciudad de Guanajuato en México, los turistas pueden reconocer la historia del movimiento de independencia y disfrutar de las tradiciones locales, como la celebración del Día de Muertos. La historia y su relación con la preservación del medio ambiente. Al estudiar cómo nuestros antepasados interactuaron con su entorno y cómo enfrentaron los desafíos ambientales, podemos aprender lecciones valiosas para la conservación y preservación del medio ambiente en la actualidad. Por ejemplo, la historia de la civilización inca nos enseña cómo desarrollaron técnicas agrícolas sostenibles en las alturas de los Andes, lo que nos inspira a buscar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos ambientales actuales. La historia y su impacto en la política y la economía. La historia como factor influyente en la política contemporánea. Juega un papel importante, ya que los líderes políticos y las sociedades en general a menudo recurren al pasado para fundamentar sus acciones y decisiones. Por ejemplo, el proceso de descolonización en África y Asia durante el siglo XIX y XX estuvo fuertemente influido por el deseo de las naciones emergentes de recuperar su identidad y soberanía tras siglos de dominio colonial. Además, la historia también puede servir como punto de referencia para identificar errores y éxitos del pasado, lo que permite a los líderes políticos adoptar medidas más acertadas en el presente. La historia y su relación con la economía mundial. Es un campo de estudio que analiza cómo las sociedades han organizado y distribuido sus recursos a lo largo del tiempo. Comprender la historia económica es fundamental para entender las dinámicas actuales del comercio, la inversión y la distribución de la riqueza. Por ejemplo, la Gran Depresión de 1929 tuvo un impacto duradero en la economía mundial y en la formulación de políticas económicas, como la implementación de medidas de regulación y protección social que buscan evitar crisis similares en el futuro. La historia como herramienta para el análisis de conflictos y crisis. El estudio de guerras, revoluciones, conflictos internacionales del pasado nos permiten identificar patrones y factores comunes, así como aprender lecciones valiosas sobre cómo resolver o prevenir situaciones similares en el futuro. Por ejemplo, al analizar la Primera y Segunda Guerra Mundial, podemos entender la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional para mantener la paz y evitar conflictos armados. Además, el estudio de crisis económicas y sociales del pasado nos ayuda a identificar las causas subyacentes y a formular políticas adecuadas para prevenir y enfrentar crisis futuras. Conclusiones. Reflexiones finales sobre la importancia de la historia en la vida contemporánea. La historia es una disciplina fundamental en nuestra vida diaria, pues nos permite comprender el mundo en el que vivimos, aprender de nuestros errores y éxitos pasados y construir un futuro mejor. La historia no solo nos enseña sobre nuestro pasado, sino que también nos proporciona herramientas para analizar y enfrentar los desafíos actuales. Como decía el filósofo español Jorge Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. El futuro de la historia y sus desafíos en el siglo XXI. El siglo XXI presenta nuevos desafíos y oportunidades para la historia como disciplina. La globalización y la interconexión de las sociedades nos exige adoptar enfoques más amplios e interdisciplinarios en el estudio del pasado. Además, la tecnología y la digitalización ofrecen nuevas herramientas y recursos para la investigación histórica, pero también plantean desafíos en cuanto a la preservación y acceso a la información.
La historia debe continuar evolucionando y adaptándose a estos cambios para seguir siendo relevante y útil en nuestra vida cotidiana. Hasta aquí la importancia de la historia y de manera personal algunas de las razones por las que te presento trozos de la historia con la idea de que ubiquemos nuestra posición en el tiempo y hagamos nuestro aporte. Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.